A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco para referirse también al artículo 25 del proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, voy a presentar en esta sola ocasión las solicitudes que hice de reservas al artículo 25, pero también al 26, al 26A, al 27, al 27A, al 40, al 49 y al segundo transitorio. A él le pido al compañero presidente que nos concediera un poquito en el tiempo para ir precisando todas las reservas. Claro que sí. Adelante, señor senador. Con mucha preocupación hemos visto durante los últimos meses que la estrategia estructural por transitar de un régimen de educación pública descentralizada a un régimen de educación centralizado y de control autoritario sigue sin encontrar soluciones de fondo al problema real del sector educativo. Nos encontramos inmersos en uno de los momentos más oscuros del sistema educativo, impuesto por el actual gobierno que no cesa en sus propósitos de impulsar reformas lesivas en contra del magisterio y del sector educativo en general. Pasamos de las reformas laborales de la educación para desmantelar los derechos constitucionales y legales de los docentes a las reformas financieras de la educación que justifican sin ninguna consideración la precarización de las prestaciones económicas de los trabajadores del sector educativo. En ambos casos, las citadas reformas han dejado sin resolver, en términos de modificación del modelo educativo integral, las verdaderas necesidades de la educación en México. Aún no hemos logrado superar las diferencias sociales y políticas que nos ha dejado la pasada reforma educativa, y hoy ya el Ejecutivo Federal propone una reforma fiscal que afecta la economía de los trabajadores de la educación. La reforma modifica el nombre del FAEP, Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, pero sin prever un incremento sustancial del fondo para hacer frente al incremento sustancial de las obligaciones que deberán asumir la Autoridad Educativa Federal y las entidades federativas a partir de la reforma educativa, particularmente en lo relativo a la evaluación educativa, al servicio profesional docente, obligatoriedad de la educación media superior, jornada escolar de tiempo completo y autonomía de gestión escolar con prohibición de cuotas escolares, entre otras. Más aún, en su distribución de montos por entidad federativa no considera ninguna variable de pobreza, marginación, equidad, analfabetismo, situación de empleabilidad, calidad y rezago educativo, que pueda revertir sustancialmente esta distribución inequitativa que hoy se asigna más recursos a los estados más ricos con poblaciones más grandes y entidades y sigue limitando a los estados con mayor pobreza, aislamiento y marginación social. Esta perspectiva del apoyo federal en los recursos necesarios, entre comillas, apoyo federal con los recursos necesarios para el pago de los servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, no aligera la pesada carga financiera que les ha impuesto el proceso de descentralización educativa a las entidades federativas desde 1992, ni tampoco especifica con claridad si el federalismo financiaría el costo de las prestaciones complementarias convenidas entre los estados y este tipo de trabajadores. Por eso estamos convencidos que lo que en esta reforma se requiere es cambiar el término de apoyo con los recursos necesarios por un compromiso más serio de la Federación para asumir en su totalidad el pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas
a las entidades federativas y todas las prestaciones, así como por otorgar los recursos suficientes a los estados que les permita atender con oportunidad, calidad, equidad y eficiencia las obligaciones educativas. El fin de la presente reforma debiera ser consolidar el proceso de descentralización educativa iniciado en 1992. Recursos suficientes al sector educativo de la Federación, a las entidades federativas, y no volver a centralizar la administración de los recursos a la Federación. Me parece que en ese sentido partimos de una visión equivocada de lo que implica la verdadera coordinación fiscal hacendaria y en un régimen federalista como el nuestro. Esta reforma atenta contra los principios básicos del federalismo. Esta actitud incluso contradice los principios de la autonomía de los municipios y la soberanía de los estados. Es evidente que existe una dedicatoria especial al control absoluto del sector educativo. Hoy estamos seguros que en México y Latinoamérica existe un claro terrorismo magisterial disfrazado de reforma fiscal hacendaria y profesionalización docente. El centralismo educativo y financiero por parte de la Federación no garantiza, sin embargo, una mejor administración de los recursos, pues existen muchos antecedentes de corrupción administrativa y manejo faccioso de los recursos públicos con fines de control político. La Ley General del Servicio Profesional Docente es el mecanismo legal de control político. El Ejecutivo Federal ha inventado en esta reforma un sistema de administración y nómina centralizado que representa un auténtico mecanismo coercitivo para ejercer el control del magisterio, ahora a través del dinero y del salario. No estamos de acuerdo con el pago de nóminas al magisterio se haga por vía electrónica a las cuentas de instituciones bancarias. Este sistema introduce un elemento de fiscalización personal en los ingresos de los trabajadores que representará para estos mayores obligaciones fiscales y para las autoridades educativas la obligación de hacer retenciones de impuestos y cuotas de seguridad social y enteros al fisco. Pagar a los trabajadores de la educación por el sistema de administración de nómina bancaria favorece los recursos de la iniciativa privada, no al sistema de educación pública. En todo caso, los recursos pagados a los bancos y al fisco son recursos que pueden ser utilizados en favor de las necesidades del sector educativo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con aquellos maestros que no se encuentren dados de alta en Hacienda o que se nieguen a ello o que se nieguen a recibir su pago por la vía bancaria? ¿Se les va a retener el salario a pesar de ser esto un delito federal? Hemos advertido que esta reforma es clara, tiene una clara tendencia de no pagar a los maestros y demás personal del magisterio que no acudan a las aulas por realizar actividades sindicales o comunitarias, toda vez que solo se pretende pagar el salario devengado, es decir, los días trabajados. Esto, junto con el procedimiento de evaluación punitiva y los despidos sin responsabilidad, introduce otro elemento de violación de derechos laborales a la libre manifestación, a la función sindical y a la protesta social. Más grave aún es la facultad que se da a la autoridad educativa para hacer retención de salarios, no solo por impuestos y cuotas de seguridad social, sino por las razones que la autoridad estime pertinentes. Esto es un grave retroceso contra la seguridad económica y laboral de los trabajadores y de sus familias, porque ahora el pago de nómina llegará incompleta cuando la autoridad quiere ejercer medidas de control político y sindical. No podemos aceptar que en esta reforma fiscal se establezcan disposiciones laborales que son materia de otra legislación, como es el caso de las negociaciones para los incrementos salariales del magisterio, que de acuerdo con esta reforma ya no serán colectivos y generales, sino particulares por entidad federativa y por cada maestro, de acuerdo con los resultados que se obtengan en el servicio profesional docente. Los estados ya no podrán administrar libremente las aportaciones federales etiquetadas en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. Estas deberán de administrarse de acuerdo con lo autorizado únicamente por la Federación, según los datos y registros que obtenga el Sistema de Información y Gestión Educativa.
Esta disposición no solo anula todo principio de autonomía hacendaria de los estados, sino que hoy amenaza con meterlos en serias crisis económicas con un incremento sustancial de deuda y pasivos a terceros para hacer frente a sus obligaciones educativas, sin considerar además el costo social, político y educativo que ello habrá de generar para los estados y para la sociedad. ¿Qué debemos hacer entonces frente a este nuevo atentado al sector educativo y a su precaria economía? Debemos discutir con mayor responsabilidad política las bases del nuevo federalismo fiscal y la coordinación hacendaria, sobre cuál debe sustentarse no solo el ingreso, sino la distribución equitativa de los recursos públicos entre la Federación y los estados y los municipios. Su servidor, junto con otros compañeros diputados senadores del PRD, proponemos una nueva vocación federalista del pueblo de México y emprender un proceso de redistribución de los recursos públicos con mayor justicia y equidad. Esta reforma, como lo propusimos en su momento en nuestra iniciativa de ley de coordinación fiscal y las haciendas públicas, debe planear una distribución de los ingresos del sector educativo y de otros ramos de la administración pública atendiendo los nuevos criterios. Uno de ellos, que es fundamental, es el grado de rezago y marginación en el que se encuentran actualmente los estados y los municipios de nuestro país. En fin, último de esta reforma legislativa a la Ley de Coordinación Fiscal, debe ante todo garantizar para los mexicanos y especialmente para los maestros el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales y laborales. Nuestro reto debe ser propiciar un mayor bienestar social en un contexto de desarrollo económico incluyente, federalista y equitativo, dejando a un lado el fantasma del centralismo y el absolutismo del Estado. La reforma concreta del 25 está planteada que en vez de que el fondo de aportaciones para la nómina educativa y el gasto operativo sea administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el fondo sea administrado por las haciendas estatales y que éstas harán las previsiones por parte de la Federación para un incremento progresivo del mismo. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor senador.